del Homer y hoy estamos en el día 22 y hoy vamos a hablar cómo caminar en el Espíritu. Es un tema muy amplio y muy rico y vamos a tocar esta parte para saber cómo caminar en el Espíritu. Es una parte muy importante para el cristiano y debe el cristiano saber cuál es el camino o la senda que el Espíritu Santo tiene predeterminado o establecida para esa persona. Y para entrar en eso de caminar en el Espíritu, vemos que vamos a tener unas batallas fuertes espiritualmente y las tenemos que encarar. Número uno, tenemos que encarar esas batallas. Ahora, ¿cómo así que encarar esas batallas? En el día a día vamos a tener, en ese día cotidiano, vamos a tener unas batallas espirituales donde la maldad y la corrupción van a intentar sacarnos de esa conexión que el Padre pues ha determinado a través del Espíritu Santo. Y debemos saber conocer, lo segundo que debemos conocer para caminar en el Espíritu, debemos conocer a nuestro enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo y saber cuál es nuestro enemigo y cómo trabaja ese enemigo. Hay diferentes conexiones con las cuales trabaja el enemigo. Él trabaja con el mundo y la carne. Ya sabemos que nuestro enemigo es el diablo. Ahora, para vencerlo, debemos emular a Dios. Eso es caminar en el Espíritu, emular o imitar a Dios. Y mire lo que dice Deuteronomio 28, versículo 9 dice, 28:9 dice, y te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios, y anduvieres en sus caminos. O sea que caminar en el Espíritu es caminar en los caminos de Dios. Ahora, ¿qué es caminar en los caminos de Dios? Caminar en los caminos de Dios es ser misericordioso como Dios es misericordioso. O sea, aprender a perdonar. También debemos, para caminar en el Espíritu, dice, debemos alimentar al hambriento, reconfortar al que está en dolor, ayudar a salir el que está en la cárcel. Y por eso Isaías, cuando habla Isaías 61:1, dice que el Espíritu de Yahweh está sobre mí habla y dice y me ha ungido para proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. O sea, estaba hablando del Mesías, de Cristo, y a proclamar libertad a los cautivos, apertura a los presos de las cárceles, a sanar a los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos. Está hablando de cómo caminar en el Espíritu. Para caminar en el Espíritu, nosotros debemos aprender. Caminar en el Espíritu no es caminar en una nube, es caminar entendiendo la necesidad de los que nos rodean, ser misericordioso con el que tenemos que ser misericordioso, visitar al enfermo, dice la palabra, porque cuando estuve enfermo no me visitaste, cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando estuve desnudo no me vestiste. Caminar en el Espíritu no es caminar en una nube, es ver la necesidad que nos rodea a nuestro alrededor, que muchas veces no la vemos, nosotros no la vemos ni la alcanzamos a discernir, porque cuando no estamos caminando en el Espíritu estamos ensimismados y se nos olvida de toda la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y caminar en el Espíritu es complacer al Padre. Cuando Cristo se estaba bautizando en Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado, se abrió el cielo y dice que descendió el Espíritu de Dios como paloma y se escucha una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Caminar en el Espíritu es caminar en todos los planes de Dios, es caminar en todos los planes y los propósitos de Dios, es caminar en los caminos de Dios, entendiendo que debemos emular o imitar a Dios y ayudar en lo posible a todos aquellos que tengan necesidad espiritual y necesidad física. Dios los bendiga a todos. Esta era la